hermanos, el día de hoy vamos a concluir con este tema de despierta, Cristo viene. Con este último tema que se titula el juicio final. Vamos a estar escudriñando parte de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32, hermanos, como base de este título que tenemos aquí, el juicio final. Vamos a dar lectura a esos dos textos, hermanos, el libro de Mateo capítulo 25 y versículo 31 y 32. La palabra de Dios, hermanos, nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí vemos, hermanos, esa ilustración de cómo será el juicio final. Pero antes de entrar al tema, hermanos, vamos a hacer un resumen poniendo un poquito de contexto de lo que ya hemos visto previamente, ¿verdad? Los últimos temas. Despierta. El primer tema fue despierta. Cristo viene. Y es que la iglesia o las iglesias o el reino alrededor del mundo puede estar dormido. Puedo estar dormido yo. Puede estar dormido usted. Puede estar dormido muchos seguidores de Cristo. Pensando que están en lo correcto, podemos estar durmiendo. El texto base fue Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Posteriormente, hermanos, vimos el segundo tema que se tituló Al sonido de la trompeta. Y miramos esas trompetas, hermanos, como sonidos de alarma. La palabra de Dios dice que nadie sabe cuándo va a regresar, pero va a sonar al sonido de la última trompeta. Y la trompeta, hermanos, siempre ha sido símbolo de alarma. De hecho, para que te despiertes. Cuando por la mañana, si no eres muy bueno levantándote, despertándote, pones tu alarma para despertarte, ¿verdad? Alarma de los tornados. Te despiertas y te movilizas. Las alarmas del día de hoy son enfermedades, guerras, hambres, pandemias, problemas. Pueden ser muchas cosas. Y cada que suena una trompeta, hermano, nos está diciendo Cristo: despierta, porque yo vengo pronto. Despierta. Como el relámpago. La semana pasada miramos en el libro de Mateo capítulo 24 y el versículo 27, hermanos, que la palabra de Dios ilustra la venida de nuestro Señor Jesucristo como un relámpago. Y dijimos, hermanos, un relámpago viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Un abrir y cerrar de ojos, también dice en otro texto. Por lo que podemos apreciar que la venida de Cristo será en un momento. Nadie puede decir Jesucristo está en África o Jesucristo está en Centroamérica, porque no puede haber tiempo para eso. El relámpago pasa en un segundo. Y vimos, hermanos, cómo para poder entender ello, que la venida de Cristo será en un relámpago y que sucederán en ese lapso de tiempo, sucederán varias cosas. Tenemos que comprender los tiempos, los diferentes tiempos. Tiempo cronológico, que es el que se puede medir, 2023, próximo año 2024. El día de hoy es el final, el último domingo del mes. Para el próximo domingo es el primer domingo del segundo mes. Y así, primavera, verano y otoño e invierno.
Y otra vez, primavera, verano y otoño y invierno. Y va un ciclo que nos ayuda a medir el tiempo. Jesucristo, nuestro Dios lo creó así. Entonces, tiempo cronológico y el tiempo eterno es aquel que tú y yo no podemos medir. Dice la Escritura que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, no hay forma de medir el tiempo. Un segundo, como el relámpago. Un segundo en el tiempo eterno pueden ser como 10 años de nosotros. Pueden ser como 2 años. Pueden ser como 3 días. No sabemos, no se puede medir. Por eso es importante entender ello. Que en ese relámpago, como el relámpago, no es que sea un relámpago. No es que vaya a venir literalmente el relámpago, ahí va a venir Jesús. No, está haciendo una comparación. Como el relámpago, así de rápido va a venir Jesucristo. Pero en ese lapso de tiempo, que para nosotros es un segundo, nuestro tiempo que podemos medir, en el tiempo eterno es diferente, no se puede medir, por lo cual en ese lapso de tiempo va a venir nuestro Señor Jesucristo y van a suceder hechos que debemos nosotros conocer. El día de hoy vamos a ver el juicio final, pero vamos a ver dos cosas que sucederán antes del juicio final. La resurrección de los muertos. Y esto les invito, hermanos, a que escudriñen el libro de Primera de Corintios capítulo 15. El día de hoy vamos a estar mencionando solamente algunas porciones, pero usted lo puede escudriñar con toda calma. ¿Cómo resucitarán los muertos? La misma pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? Vamos a ver lo que dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 35 al 37. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 35 al 37. Dice la Escritura, hermanos: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o otro grano. Entonces, la pregunta es: ¿cómo resucitarán los muertos? A lo mejor muchas personas nos imaginamos como en las películas de ficción de las diferentes cadenas o compañías que hacen películas, ¿no? Saliendo los muertos, los cadáveres de las tumbas y caminando en las calles como una escena terrorífica. Quizás lo imaginamos así, pero no. La Escritura nos está enseñando que el cuerpo que se sembró en la tierra, ese cuerpo que fue enterrado bajo tierra, ese no es el que va a resucitar. Y pone ese ejemplo del grano de trigo, del grano de maíz, el grano de frijol. Tú siembras el grano de frijol, de la semilla que sea, ¿y qué es lo que sale? ¿Sale el frijol o sale el maíz? Así como se sembró. No, sale una plantita diferente. O sea, sale la plantita y de esa plantita sale el fruto, ¿verdad? Entonces, así como el frijol o el maíz o lo que siembres, el trigo, nace algo diferente. Dice que de esa misma forma los muertos resucitarán. No en el cuerpo físico que está bajo tierra, porque ese cuerpo físico estaba lleno o está lleno de corrupción. Por eso nosotros tenemos las canitas,
las arruguitas y nuestro cuerpo se va envejeciendo. Nuestro cuerpo se va encogiendo conforme va pasando el tiempo. Llega a cierta estatura y de cierta estatura el cuerpo se va encogiendo. Los músculos se van encogiendo. Los huesos, increíblemente los huesos también se van encogiendo. Corrupción. Pero dice la Escritura, hermanos, que todos los muertos resucitarán. Ahora, un cuerpo celestial. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña, nos trata de explicar cómo será. Claro, revelación del Espíritu Santo, revelación de Dios. Vamos a ver el 40, hermanos, versículo 40 de este mismo capítulo 15, versículo 40. Dice la Escritura, hermanos, y hay cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria del celestial y otro los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra incorruptible, resucita incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal y resucita en cuerpo espiritual. Ahí nos declara, hermanos, que nuestro cuerpo, con el cual vamos a resucitar si es que estamos muertos en el día de la venida de Jesucristo, va a ser en un cuerpo espiritual. Y las características de ese cuerpo espiritual, hermanos, es que nuestro cuerpo terrenal es material, es carnal, pero está el cuerpo espiritual. El cuerpo terrenal dice que es corruptible, lo que acabamos de explicar hace un momento, envejece, incorruptible, no sufre ningún daño. No hay dolor. El libro de Apocalipsis nos dice que en el cielo no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. A nosotros nos agobia el dolor. Este cuerpo terrenal, te caes y te rompes el pie y te duele. Pierdes a un ser querido y estás triste. Pero ese cuerpo espiritual es incorruptible. Nuestro cuerpo terrenal es deshonroso por el pecado, por la malicia de nosotros mismos. Por eso Dios, después de que Adán y Eva cometieron pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cubrir nuestra deshonra, cubrir nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es deshonroso. ¿Por qué? Por la maldad. Pero dice que el cuerpo celestial, hermanos, será glorioso. No tendrá de qué avergonzarse nadie. Nuestro cuerpo es débil, hermanos. Estamos viviendo en debilidad. Por eso estamos sufriendo, por eso sufrimos enfermedad, porque nuestro cuerpo es débil. Pero el cuerpo celestial será poderoso. Poderoso. Ahora, hermanos, todos resucitaremos. Todos. No importa si crees, bueno, hablando de la sociedad o de la humanidad en general, no importa si eres ateo, no importa si eres adoras al budismo, no importa si adoras los animales, no importa. No importa si creíste o no creíste en Jesucristo. En aquel día todos vamos a resucitar. ¿Cómo lo podemos saber, hermanos? Porque el libro de Mateo, hermanos, que acabamos de dar lectura al principio del mensaje, dice que serán reunidas todas las naciones.
todas las naciones estarán puestas enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Pasaremos enfrente de Él y lo miraremos cara a cara. Y he ahí la bendición de seguir a Cristo. He ahí la bendición de haber obedecido su evangelio. He ahí la bendición del esfuerzo que estamos llevando para seguir a Cristo, porque no es fácil. Porque en aquel día, si obedeciste el evangelio, te bautizaste. Si fuiste fiel en tu vida, si te esforzaste lo suficiente, si trabajaste en su obra, el Señor te dirá: pasa al gozo de tu Señor. Pero si no lo hiciste, si aquella persona fue una atea, si aquella persona no creyó en el evangelio, si aquella persona no hizo las características que acabamos de decir, ¿qué será de ella? Sufrimiento eterno. ¿No te gusta el dolor? Pues allá vas a sufrir. ¿No te gusta la tristeza? Pues allá vas a llorar todos los días de tu vida. Bueno, ya no habrá tiempo. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta estar solo? Pues allá vas a sentir la soledad y la ausencia de Dios. Es triste. Por eso, despierta. Es tiempo de despertar. Y nos estamos dirigiendo especialmente a los que creemos en Jesucristo, porque los que no creen, estamos locos. Estamos plagados de una bacteria para ellos, locura. Pero nosotros creemos en ello, hermanos. Los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible. Todos, hermanos. Los que estemos vivos, hermanos. Si el día de hoy, hermanos, viniera Jesucristo, primero van a resucitar todos los muertos. Después dice la Escritura que va a ser transformado. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15 versículo 52. Capítulo 15 versículo 52. Dice la Escritura: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en mortalidad, en inmortalidad, perdón. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, dos hechos vamos a ver en el tiempo del juicio final. En ese momento del relámpago va a pasar, los muertos van a resucitar, y los que estemos vivos, si estamos vivos en ese tiempo, dice la palabra de Dios que seremos transformados de esto terrenal al cuerpo espiritual. Y entonces, hermanos, y solamente entonces de que pase eso, estaremos en el juicio final. Y ahí la imagen que estamos viendo, hermanos, Jesucristo el día de hoy está abogando por ti. Jesucristo el día de hoy está abogando por toda la gente que está afuera y no cree en Dios. Jesucristo está esperando, ama tanto a su creación, hermanos, que está esperando que todos aquellos
que no han recibido su palabra, la reciban y crean en Él. Que tengan una oportunidad de arrepentirse. Es tan fiel, hermanos, el día de hoy Él está esperándonos con los brazos abiertos. Él está esperando a la humanidad con los brazos abiertos. Pero en aquel día, hermanos, Él será el juez. Ya no será más el abogado amoroso. Ya no será más el Jesucristo lleno de misericordia. Ahora será el juez. Un juez justo. No un juez injusto como los que conocemos, muchos de los que conocemos en la tierra que son jueces, pero son injustos. Un juez justo es aquel que hace lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Vamos a ver. ¿Cómo seremos juzgados? Dice el libro de Marcos, empezando por el bautismo, hermanos. Marcos, capítulo 16. En aquel día, hermanos, vamos a ser juzgados, toda la gente, hermanos, bajo estos estatutos, bajo estas normas, hermanos. Tendremos que pasar estos filtros. Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Dice la escritura ahí, hermanos. Vamos a leer desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa porción nos toca el día de hoy a nosotros y es nuestro primer ministerio muy importante después de que recibimos el bautismo. Posteriormente dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en estas palabras? En primer lugar, ya vimos que Jesucristo está esperando que toda la gente se arrepienta y nosotros tenemos el deber de ir a predicar el evangelio. Segundo, hermanos, que como a la gente se le predica el evangelio, a nosotros se nos fue predicado el evangelio y creemos en el evangelio. Nosotros creímos en el evangelio y fuimos ¿qué? Bautizados. Esa es la condición para ser salvo. Creer y ser bautizado. Ese será el primer filtro del juicio. ¿Creíste en Jesucristo? Sí, creí. ¿Fuiste bautizado? No. Entonces de nada te sirve haber creído. De nada. En aquel día vamos a estar frente al juez y Él nos va a juzgar, hermanos, bajo estos estatutos. ¿Está claro, hermanos? Y esto lo quiero poner bien en claro. El bautismo, hermanos, es para adquirir la salvación, el perdón de nuestros pecados hasta ese momento, el ser adoptado como hijos de Dios, porque antes de ello éramos enemigos de Dios. La salvación es por gracia, dice Efesios 2:8. No merecíamos la salvación, no merecíamos una oportunidad porque éramos pecadores, pero Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, nos dio gracia a través de Jesucristo y fuimos bautizados. Pero de ahí en adelante, hermanos, seremos también juzgados por nuestras obras, las obras que hicimos con el prójimo. Si vamos al libro de Mateo, hermanos, capítulo 25 y versículo 34. Mateo 25 y versículo 34. Estamos viendo el juicio de las naciones y si ustedes pudimos ver ahí, hermanos, 34
al 40. Dice, entonces el rey dirá, acuérdense que está frente al juez, frente al rey. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, todos aquellos bienes, todas aquellas buenas obras que habían hecho estos justos, habían hecho estas buenas obras ¿con quién? Con su prójimo, con el prójimo, con el de al lado, con el vecino, con tu hermano, con tu tío, con el mendigo de la calle. Porque dice, si tú le haces un bien a cualquier persona, me estás haciendo un bien a mí, dice Dios. Por eso les dice, tú hiciste todo eso, lo hiciste a tu prójimo, pero es como si me lo hubieras hecho a mí. Entonces tiene que ver muchísimo, hermanos, el juicio de nuestro Señor Jesucristo será, fuiste bautizado, creíste, fuiste bautizado, recibiste la salvación, hiciste bien a tu prójimo. Y en eso se resume la ley. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos mirar, hermanos, que es de esa manera será el juicio final. Solamente dos cosas, hermanos. Amar a Dios es obediencia. Y si yo amo a Dios, hermanos, y se me predica el Evangelio, amo a Dios, lo muestro siendo obediente, bautizándome. Y una vez que he recibido la salvación, si amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y amar a mi prójimo representa predicarle el Evangelio. ¿Quién es mi prójimo? No necesitas conocerlo, hermano. Con que se cruce contigo en el camino, es tu prójimo. Y escuché una historia maravillosa, hermanos, en el campamento de un hermano de Texas. Él me decía que él trabajaba haciendo limpieza en un edificio. Y había un hombre americano que andaba perdido en las drogas. A veces no iba a trabajar, iba de vez en cuando, siempre andaba con problemas. Y ellos lo notaron y dijeron, él y su esposa, y dijeron, ¿cómo podemos ayudarle a esta persona? Nosotros no hablamos inglés. ¿Cómo le podemos ayudar? Tenemos una barrera que es el idioma. Y dijeron, bueno, vamos a traer playeras con textos bíblicos, palabras positivas, vamos a traer eso. Y empezaron a llevar. Después empezaron a poner alabanzas en inglés en sus teléfonos, trabajando y escuchando alabanzas al Señor. Posteriormente algunos mensajes en inglés. Un día este hombre desapareció
por un tiempo. Regresó y les contó la historia. Les dijo que él, por medio de aquellos mensajes que traían en sus playeras, por medio de las alabanzas que escuchó, por medio de algunos mensajes que escuchó, él conoció a Cristo. Y la razón por la cual se separó, por la cual se desapareció, es porque él mismo reconoció que estaba perdido y necesitaba rehabilitación, y se fue y se internó él solo a la rehabilitación. Regresó y preguntó: ¿dónde van a la iglesia? ¿Dónde puedo asistir a una iglesia en habla inglés? La vida de aquel hombre, hermanos, cambió. Nosotros debemos tener ese amor, hermanos, que no existan barreras, porque a veces nosotros podemos ver a la gente y decir: ay, pobre persona, está perdida, o decir: ay, esa persona ni tan siquiera la invito porque mira, es bien borracha, bien grosera, bien mujeriego, bien perdido. Juzgamos a las personas. Eso no es amor. En realidad, amar a nuestro prójimo es buscar, intentar convencer a las personas, intentar dar a conocer a Cristo, porque de esa forma, hermanos, nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero no se olviden, hermanos, ahora, en esa forma tan sencilla seremos juzgadas, tan sencilla pero tan difícil, hermanos, porque poner la obra de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es difícil, pero que es para valientes. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. Moisés, hermanos, tenía miedo de presentarse ante el faraón. No puedo hablar, no soy bueno para las palabras. Dios le dice: no te preocupes por lo que tú vas a hablar. Cuando tú estés enfrente, yo pondré las palabras adecuadas. Y aún así, Moisés siguió diciendo: es que no, poniendo pretextos. Y digo: bueno, tu hermano Aarón, él sí habla bien, así que él lo va a hacer por ti. Él te va a ayudar. Siempre Dios va a poner los medios, hermanos. Hacer bien a nuestro prójimo es importante. Predicar el evangelio es importante. Ser obedientes al evangelio es importante, porque por ello seremos juzgados, hermanos. No importa si tienes 10 años, 20 años en la iglesia, pero si no te has bautizado, si no has obedecido al evangelio, en aquel día el juez te dirá: a la izquierda. ¿Qué pasará con los de la izquierda? Entonces dice el verso 45, entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos mis más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno. Versículo 46, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Dónde queremos estar, hermanos? Está de más la pregunta. Yo sé que queremos ir a la gloria. Es por eso que si estamos dormidos, tenemos que despertar. Si no estamos haciendo las buenas obras, tenemos que despertar. Si no has obedecido al evangelio, tienes que despertar y hacerlo, porque a través de Jesucristo tenemos la victoria. Versículo 57 de 1 de Corintios 15, 57, hermanos, vamos a ir rápidamente, hermanos. 15, 57, 1 de Corintios 15, 57. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la victoria, porque Él murió por nosotros.
porque por medio de Él, a través del bautismo, somos salvos. Y porque a través de nuestro Señor Jesucristo nos da la sabiduría y nos da la convicción de cambiar nuestras vidas y ser ejemplo para el mundo, ser luz para el mundo. Porque tenemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hermanos, fue para servir a la gente. Fue para sanar a la gente. Y hermanos, no haciendo distinción entre pecadores e injustos, supuestamente. Justos porque se creían justos, pero no lo eran. Por eso lo criticaban. ¿Por qué te sientas con pecadores? ¿Por qué tratas con rameras? ¿Por qué? Porque Jesucristo no hacía distinción de personas. Él le hacía bien a todo el mundo. Ejemplo tenemos de ello. Cristo, hermanos, nos da la victoria. Con eso terminamos la serie de mensajes que tenemos. Despierta si estás durmiendo. Cristo viene, hay señales. La trompeta, hermanos, está sonando. Cristo vendrá como relámpago y resucitará a los muertos. Los vivos los transformará y seremos juzgados. Hemos obedecido el Evangelio, hemos hecho buenas obras en el mundo con nuestro prójimo, no haciendo distinción de ningún tipo como lo hizo Jesucristo. Jesucristo no hizo distinción de ninguna persona. Primera de Corintios 15, 57 al 58, seguimos con ese 58, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Que nada te mueva del camino. Problemas, necesidades, enfermedades, que nada te mueva del camino. Permanece firme, porque en este mundo la corriente está muy fuerte, hermanos. Tenemos tantas distracciones en la vida que debemos estar firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes? Estando cerca de Jesucristo. Permanece firme. Sé constante. Sé constante. Vive 24 horas, 365 días del año, hermanos, buscando a Cristo. ¿Cómo? La palabra de Dios. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Reuniéndote. Mantente activo. Sé constante. Porque solamente así vamos a permanecer. Sé constante. Crece, hermano. Si tienes 10 años en el Evangelio y sigues siendo el mismo de hace 10 años, no has crecido. Pero si llevas 10 años y has cambiado muchas cosas en tu vida, estás creciendo. Antes eras bien enojón, antes eras maldiciente, antes eras mentiroso, antes eras blasfemo, pero ya no lo eres. Estás creciendo. Sigue creciendo. No dejes de crecer. Siempre sigue creciendo. Permanece creciendo en la voluntad de nuestro Dios. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. En aquel día recibiremos la corona de vida si hemos sido fieles al Señor. Y esa incertidumbre, hermanos, de no saber cuándo va a ser, no se te olvide nunca. Nadie sabe cuándo va a venir. Ni aún los ángeles saben. Eso nos pone a estar bien despiertos, hermanos, porque ¿cómo sabes si no va a venir ahorita a la próxima hora?
¿Cómo lo sabes? Nadie lo sabe. ¿Cómo sabes que no va a venir mañana? Por eso, el día de hoy es el día de salvación, no mañana. El día de hoy es de corregir mi vida. El día de hoy, todo lo que tenga que hacer el día de hoy, todo lo que yo piense que tengo que corregir el día de hoy, hazlo hoy, no mañana. Tienes que pedirle perdón a alguien, pídele perdón hoy. ¿Eres desobediente a los padres? Cambia hoy, no mañana. Porque hoy es el día, mañana es incierto. Así que despierta. Espero en el Señor que sea de grande bendición para nuestras vidas, hermanos, y que sigamos adelante, que sigamos firmes, que sigamos constantes, que sigamos creciendo y que sigamos amando a nuestro prójimo, empezando por nuestros hermanos en Cristo, animándonos unos con otros, amándonos unos con otros y amando al prójimo, predicando el Evangelio, siendo buenos ejemplos. Sigamos así. Que Dios los bendiga, hermanos, y yo quiero estar ahí, el día final. Quiero estar en la derecha para entrar en el reino de mi Padre. Que Dios